Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué linda profecía del profeta Isaías. Pero ¿cuándo se cumplió? Mucho tiempo después. Pero afectó también a los que escucharon la profecía. Siglos después se cumplió, pero afectó a los que escucharon la profecía y creyeron en ese anuncio. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando el tiempo era preciso. ¿Estás esperando que Dios te bendiga? Te va a bendecir. ¿Cuándo te va a bendecir? Cuando el tiempo sea preciso. Amén, hermanos. Porque Él es fiel. Él es fiel. Hablamos del divorcio. El divorcio casi siempre muestra la infidelidad. Y la infidelidad es algo que duele a cualquier pareja que lo ha experimentado. Duele. A veces la infidelidad ha producido paranoia en las personas. Se habla tanto de la infidelidad que ya todos somos sospechosos. Se dice de una dama que era demasiado celosa y cada vez que llegaba el esposo le revisaba los bolsillos, le revisaba esto, le buscaba indicios de infidelidad y siempre encontraba: ¿de quién es este cabello? ¿Por qué tienes 2 boletos en el bolsillo? ¿Por qué esto? Y siempre encontraba una razón de demostrar que su esposo le era infiel. Un día el hombre llega a casa, la mujer mete la mano al bolsillo aquí, al bolsillo allá, no encuentra nada, le revisa los zapatos, le revisa todo. Coge el saco, busca a ver si hay un cabello, no encuentra nada y al final la señora dice: tú me engañas con una calva. Hermanos, la infidelidad produce paranoia. Nos volvemos paranoicos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que muchas veces, hermanos, nosotros, como somos infieles delante de Dios, como tenemos infidelidad en nuestras costumbres, pensamos que Dios es así y actuamos de esa forma. Estamos buscando cómo demostrar que mi Dios es infiel. La Biblia nos habla tanto de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 dice: fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. ¿De qué está hablando este texto? De la salvación, la seguridad de la salvación. El enemigo, Satanás, es astuto. Satanás se aprovecha de nuestra paranoia y Satanás está susurrando en el oído de los creyentes: no eres salvo, no eres salvo, has perdido tu salvación, has pecado, ya no tienes salvación. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Satanás sabe que un cristiano desesperado es un cristiano que no trabaja. Satanás sabe que un cristiano que no confía en su Dios es un cristiano apagado. Satanás sabe eso, por eso está buscando a través de diferentes predicadores, a través de diferentes doctrinas, susurrar a tus oídos y hacerte creer que has perdido la salvación. Así te preocupas de ti en vez de preocuparte de los demás. Así estás interesado solo en ti y no tienes tiempo para interesarte en los demás, porque tu salvación has perdido y tienes que recuperarlo como sea. Inviertes energía, inviertes tiempo en buscar tu propia salvación. Pero miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando una persona ha sido salva es para siempre, es eternamente. Es eternamente. La salvación no se puede perder porque no descansa en nuestros esfuerzos, no descansa en nuestras obras, descansa en la fidelidad ¿de quién? De Dios, porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, no nos pertenece la salvación. Él lo ha hecho por misericordia para que tú seas un cristiano confiado en las promesas de Dios y andes en este mundo como un cristiano victorioso.
Así como Eliseo, que sabía que su Dios le estaba protegiendo con multitud de ángeles, así caminaremos nosotros cuando nosotros entendemos la fidelidad de Dios y confiamos plenamente en Él. La fidelidad de Dios. Dice el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿En qué confiaba el apóstol? ¿En que él guardaba su salvación? No, en que Dios guardaba su salvación. Es Dios el que guarda su salvación. En el versículo 19 del capítulo 2 del mismo libro, 2 de Timoteo, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Le pertenecemos, estamos en su mano poderosa. A Él le pertenecemos. Primera de Pedro capítulo 4 verso 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hagan el bien. Encomienden sus almas ¿a quién? Al fiel Creador. La fidelidad de Dios es el sustento de nuestra vida diaria, la fidelidad de Dios. El apóstol Juan escribe una carta muy interesante. Juan escribe sabiendo que los falsos maestros iban de iglesia en iglesia perturbando a los creyentes, haciéndoles creer que la salvación se gana por obras, haciéndoles creer que pueden ser salvos solo si van de puerta en puerta tocando las puertas para predicar el evangelio, convertir a 1000 personas para ser salvos. Se predica el evangelio por amor a uno mismo. ¿Qué evangelio más egoísta? La gente ya no está ya no está evangelizando por amor a las personas, sino por amor a sí mismo. Porque yo necesito ser salvo. Yo tengo que ser salvo, así que te utilizo a ti para yo ser salvo. Y ese no es el evangelio. Y muchos iban en aquel entonces predicando en las iglesias que la salvación se pierde, que la circuncisión necesitas, que esto, que aquello. Así es que Juan escribe una carta inspirado por el Señor, y en la primera epístola de Juan dice, capítulo 5, terminando su libro, Juan les dice esto, capítulo 5, versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Para qué les escribió? Para que sepan que tienen vida eterna. La vida no se pierde, les está diciendo. No se pierde la vida eterna. Les he escrito con este propósito, que ustedes sepan que tienen la vida eterna. Condúzcanse como eso, como tal. Vivan como tal. Ya tienen la vida eterna. Amen a su Dios. Actúen de esa forma. Y la gente dice: pero he pecado. ¿Qué les dijo previamente en el capítulo 2, versículos 1 al 2? Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado si es que has pecado. Yo no quiero que peques, pero si has pecado, tenemos a Jesucristo. Y el verso 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Has pecado? Bueno, vas a recibir castigo, pero no vas a perder la salvación. ¿Has pecado? Sí, Hebreos dice que Dios azota a su hijo cuando está en pecado, pero no le quita la salvación. Algunos hijos se desvían tanto que Dios le dice: vente para acá, ya no te voy a dejar en el mundo para que sigas pecando, vente para acá. 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 11 nos habla de aquellos creyentes que descansan por causa de su pecado, no pierden la salvación, Dios se los recoge antes. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que vivas confiado en la fidelidad de
Dios. Si vienen dudas de tu salvación, primero esto: tienes que saber que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo en ese instante es salvo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él te ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios si creemos en Él, si le recibimos a Él. Si vienen dudas, las dudas no te quitan la salvación. Pero no puedes vivir como un cristiano dudoso, porque pierdes energías, pierdes tiempo. Necesitamos vivir como hijos confiados en sus padres. Confía en Dios. Dios es fiel y todo lo que Él promete, Él lo cumple. Toda promesa. Pero recuerda con qué empecé. También es fiel con el castigo, porque Él es fiel. También el castigo es una manifestación de su fidelidad. Vive bien, confía en tu Señor. Él ha dicho: no he visto justo padecer hambre, ni su descendencia mendigarla. Ese es nuestro Dios. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré, dice el Señor. Anda conmigo y los caminos yo te lo voy a allanar, te lo voy a alistar. Jeremías decía que Jehová anda delante de mí como poderoso gigante, abriéndome el camino, protegiéndome del enemigo. Los ángeles en el libro de Hebreos nos dice que han sido enviados para servir a aquellos que han recibido la salvación. Tenemos ángeles sirviéndonos. Cuando estás manejando tu carro, ángeles te están cuidando. Cuando algún chofer ebrio, imprudente se te cruza y no te golpea, es ángeles que te están guardando, cuidando. ¿Cuántos ángeles ya estarán en el hospital por ti? Pues son las promesas de Dios. Te animo, hermano, a que en esta mañana tomes una decisión. Si tú todavía no tienes a Cristo como tu Salvador, tienes que recibir al Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvarte y Él te ofrece vida eterna. En segundo lugar, nosotros que ya somos los creyentes, hijos de Dios, por la potestad de Él, por su fidelidad, vivamos confiados, vivamos como hijos. Sonrían, hermanos, sabiendo que Dios está cuidándoles. Tienes dificultades, pero sabes que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No seamos paranoicos, desconfiando de nuestro Dios, pensando que Dios puede fallar. No es así. Él es fiel.